Y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en esta nueva temporada de Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán, a través del sistema michoacano de radio y televisión. Como siempre, es un gusto que estén con nosotros y como cada viernes, o si usted nos sigue a través de la repetición los días sábado, es un gusto que nos acompañe en este cierre de semana o en este fin de semana. Y como siempre le digo, lo más importante para este espacio, para este medio de comunicación es su opinión, así que póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y aquí le presento el día de hoy con quien platicaremos aquí en Voces del Congreso. Melba Deyanira Albavera Padilla es una mujer de firmes convicciones. Nacida en comunidades rurales y proveniente de una familia de luchadores sociales, hija de profesores, creció acompañando a sus padres en su labor como docentes rurales, lo que la llevó a recorrer diversos estados y comunidades del país. Estudió antropología social en la Ciudad de México, consolidando su pasión por conocer y comprender las realidades de las comunidades más necesitadas. En 2024 se postuló como diputada y por primera vez la izquierda logró la victoria en el Distrito 1 de la 76ª legislatura, un logro que refleja su dedicación y compromiso con las causas sociales. Bien, pues usted ya conoció quién nos acompaña el día de hoy. Es un gusto poder saludar y recibir en este espacio de Voces del Congreso a la diputada Melba Albavera. Diputada, un gusto que nos acompañe, bienvenida. Muchas gracias, Eric. El gusto es mío y estoy muy contenta de estar este día aquí con ustedes. Bueno, ya a través de esta producción que nos preparó nuestros compañeros conocimos un poquito quién es Melba Albavera Padilla, pero qué mejor que conocer a la mujer a través de su palabra. ¿Cómo se define? ¿Quién es Melba Albavera? Pues una mujer muy de grandes convicciones y firmes convicciones, una mujer que viene de una familia de luchadores sociales, que traigo una historia de amor al pueblo, y no es demagogia, créeme que desde muy pequeña, yo siendo la quinta de 5 hermanos, hija de un profesor rural y de una mujer que también fue docente, pues desde muy pequeña estuve viviendo en espacios rurales, en otros estados de la República, de hecho. Yo llegué a Michoacán a los 6 años, pero los primeros años de mi vida estuve en comunidades rurales, donde mi papá fue maestro. ¿En otros estados? En otros estados, por ejemplo en San Luis Potosí. De hecho, yo nací en Matehuala, San Luis Potosí. Después vivimos en Durango, después nos venimos a Michoacán, llegamos a Apatzingán, yo tenía 6 años. Y de Apatzingán nos venimos a vivir a La Piedad, donde crecí muy feliz y pues posteriormente me fui 19 años a vivir a la Ciudad de México, donde estudié mi carrera de antropóloga social. Soy antropóloga social y ahí trabajé en el ámbito legislativo, en la 57 legislatura como Estando estudiando, diputada, perdón que le interrumpa, pero ¿se da este contacto con tema de la política o cómo se da este primer acercamiento? No. Yo crecí en una familia de luchadores sociales que se inmersan en la vida política. Mi papá, el profesor José Albavera Velázquez, él fue maestro rural, él estuvo, de hecho estudió en Ayotzinapa y después se fue a Coahuila. Lo menciono porque eso marca mi vida, eso yo desde pequeñita vi la vida pública. Prácticamente en la política, yo desde los 15 años, en el 1988, yo tenía 15 años y ya desde entonces pues fui más activa, fui más a la práctica política y desde entonces hasta la fecha. En el escenario como tal, mis primeras participaciones
fueron en la Cámara de Diputados como asesora y posteriormente como funcionaria pública. Yo trabajé durante 7 años, 2001 a 2007, en la delegación Iztapalapa, que hoy se llama Alcaldía, ¿verdad? Alcaldía, así Ahí es. trabajé y bueno, de ahí terminé mi carrera, trabajé, me casé, tengo un hijo muy, muy guapo de 17 años y de ahí regreso a mi ciudad, que es La Piedad, y pues sigo en la práctica política, pero nunca como candidata, siempre como facilitadora, como colaboradora de los procesos políticos. En 2021 me registro como candidata a la presidencia municipal de La Piedad. Logramos un puntaje muy alto, histórico, y para 2024 me registro en la diputación y logramos el triunfo, que es un triunfo histórico, es la primera vez que en el Distrito 1 gana un partido de izquierda. Así. Diputada, tenemos que hacer una pausa. Regresamos para Claro que platicar. El día de hoy aquí en Voces del Congreso, la diputada Melba Albavera. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso y pues continuamos ya en esta sección de la pecera para seguir conociendo a la invitada del día de hoy. Tenemos una serie de preguntas en esta pecera, diputada, y bueno, tenemos 3 minutos para conocerle. ¿Le parece? Perfecto, excelente. Iniciamos. Adelante. Bien, diputada, vamos con la primera pregunta, a ver qué tiene la pecera para usted. ¿Qué le cambiaría a Michoacán? Wow, pues es una pregunta difícil porque es un estado muy bonito. Cambiaría tal vez creo que se está trabajando en ello, pero ese estigma que en algún momento se generó sobre nuestro estado, un tema de violencia, creo que se está trabajando en eso y yo erradicaría esa idea que todavía persiste por una realidad que es un estado muy rico en naturaleza, en gente, en cultura, y que pues creo que lo cambiaría o contribuyo incluso a cambiar esa idea, porque creo que se está trabajando muy fuerte y se está logrando ese cambio de percepción. Cambio. Perfecto. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Qué municipio del estado tiene la mejor comida? Ay, La Piedad. ¿La Piedad? ¿Cuál sería? Las carnitas, las patitas doradas, los tortacos. Hay tortacos. Hay que ir a disfrutar de estos platillos a La Piedad. Otra pregunta, diputada. ¿Qué le enoja? La injusticia, la corrupción, eso me enoja. Injusticia y corrupción. Otro tema. ¿Alguna meta personal a largo plazo? Verme como una mujer que defendió sus principios, una mujer que vive de manera honesta y que siempre seguirá viendo por la gente que está en desventaja y que sea un estilo, una forma de vida, que siga respetando mis convicciones. Perfecto. Otra pregunta. Diputada, ¿cuál es su mayor virtud? Escuchar, me gusta. Importante, ¿no? El tema de la comunicación, escuchar. ¿Qué hace para relajarse después de un día agitado? Me gusta buscar los espacios abiertos, con naturaleza, me encanta la naturaleza, los bosques, los ríos. Cuando no los tengo tan cerca, pues sí busco espacios donde haya aire, que fluya el aire, y me gustan las tardes, como eso de las 6, ese es el horario que más me gusta. Perfecto. Como para salir. Pues ya conocimos un poquito más de Melba Albavera aquí en Voces del Congreso. Bien, continuamos en Voces del Congreso. Diputada, ahora tenemos 3 sobres. La producción trabajó 3 videos. Dentro de estos sobres hay
temas diferentes y va a elegir un sobre, veremos un video y nos comparte alguna reflexión. ¿Qué sobre elige, diputada, A, B o C? Me gusta la B. La B. Vamos, ¿qué depara el tema de la B? Es tema de Economía. economía. Enero puede ser un mes complicado, pero con estos tips, te será más fácil sobrellevar la cuesta de enero. Primero, haz un presupuesto. Identifica tus ingresos y prioriza tus gastos básicos como renta, servicios y alimentos. Segundo, evita compras impulsivas. Antes de gastar, pregúntate, ¿realmente lo necesito? Tercero, si tienes deudas, organiza tus pagos. Prioriza las de mayor interés para ahorrar en el largo plazo. Con un poco de planeación y creatividad, la cuesta de enero no será un obstáculo. ¿Tienes otros tips? Todo el tema de la administración, existe una cultura en este sentido, ahora en este tiempo, el movimiento de dinero, pero a veces gastamos, no hacemos bien las cuentas. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, pues que creo que sí es importante la educación, que nos ayude de alguna manera en una forma pública, en educación, sobre las bases mínimas que debemos comprender para no perder el control tanto de nuestros ingresos como de nuestros gastos, ¿no? Aquí hay un tema que a mí yo aprovecho para mencionar, es el tema, pues sí, de la economía de las familias, la economía, o el tema de la economía moral. A mí me gusta mucho hablar de la economía moral, de la cual nos habló nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque no es suficiente que una familia como núcleo revise cuánto ingreso tiene y en qué gasta, sino que creo que va más allá de ese núcleo pequeño, sino de un sistema económico más general, en donde debemos cuidar que la economía sea una economía equitativa, con una visión social, con una visión moral, donde no solamente, quiero decir que no es suficiente que una familia cuide su ingreso y su egreso, sino que el sistema que le cobija también sea congruente, ¿no? En ese sentido, cuando refería el expresidente Andrés Manuel López Obrador de este humanismo mexicano, ¿no? Había estas deudas históricas con la sociedad. Se está transformando, se está caminando, se está viendo de una manera integral. Sí, definitivamente. Definitivamente ya se está materializando esa transformación que justamente incide de manera directa en la economía de las familias, porque antes me consta, yo trabajé en los censos del bienestar en el 2018, me consta y me tocó ver familias en donde no había nada que comer, adultos mayores que no tenían trabajo y además no tenían ingresos porque nunca se jubilaron, no tuvieron un trabajo formal en el que recibieran una pensión. Entonces esa carencia de los enseres más indispensables para la supervivencia del ser humano, creo que sí tiene que ver también con un espectro mucho más amplio. Entonces, en temas de economía, a partir de la cápsula que vimos, claro que es importante que las familias, que las personas tengamos una base mínima de conocimiento de cómo administrarnos, pero también tiene un peso fundamental y determinante de cómo el sistema que le rodea, en un tema más general, se conduce, no corrupción, visión social, visión humanista, y políticas y visiones de gobierno éticas, ¿no? ¿Lo podemos vincular con este tema de los derechos? Eso sería un derecho que tiene el ser humano, ¿no? Porque además le da una, como usted lo menciona, una dignidad dentro de la sociedad, ¿no? Así es, no podemos permitir que se profundice lo que es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Creo que en este momento y como parte de un proyecto que es en el que yo participo, que es un proyecto de Morena, porque lo debo decir, en este movimiento, en este gran movimiento donde tenemos un gobierno del Estado que emana de esa visión, y un gobierno federal, creo que es importante transformar y hacer
justicia social, humanismo mexicano, como le llamó el presidente, donde todos tengamos el derecho a la vida, el derecho a la felicidad. Y la felicidad parte también del bienestar básico de las personas, ¿no? No podemos ser felices si no tenemos algo en el estómago, si nuestros niños están desnutridos. Entonces creo que este esquema del modelo económico que adoptan y adaptan los gobiernos, en este caso de los cuales yo defiendo, que son los gobiernos de Morena, pues tenemos que cuidar todo eso mínimo indispensable, ¿no? Diputada, hace apenas unos días ustedes aprueban en el Congreso esta propuesta, este ejercicio que presenta el gobierno del Estado, este presupuesto. ¿Esto abona para tema de estos programas sociales en la entidad? Claro de lo que que está sí. diciendo. Claro que sí abona, estoy muy contenta. Anoche se aprobaron ya la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno del Estado. Yo soy parte de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública y parte de las Comisiones Unidas que trabajamos desde hace muchas semanas para cuidar el proyecto. Recibimos en nuestros Palacio Legislativo, bueno, en el Congreso, a los funcionarios que tienen precisamente, manejan las políticas sociales, educativas, de seguridad, de salud. Y creo que logramos justamente la congruencia respecto a un gobierno humanista donde un Congreso del Estado revisa, valida y aprueba esta ley de ingresos y presupuesto de egresos, donde no hay abusos, no hay nuevos impuestos, no hay más bien se garantiza mayor ingreso sin perjudicar el bolsillo de las familias, y un presupuesto de egresos donde se tiene en una primera instancia, en un primer momento, en un primer nivel, el bienestar de la gente. Entonces, pues estoy contenta, por cierto, en este tema. Bueno, interesante la reflexión sobre la mesa con la diputada del día de hoy, Melba Albavera. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí a Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros platicando el día de hoy con la legisladora Melba Albavera Padilla. Bien, diputada, si tuviera usted la autorización de crear o de aprobar una ley que impacte al Estado de Michoacán, ¿cuál sería y por qué? Bueno, dentro de mis propósitos de ser legisladora es justamente garantizar derechos, reconocer otros que no han sido reconocidos, en el caso de las mujeres y las niñas. ¿Qué me permito decir? Pues que sea garantizar la armonización efectiva de la legislación local, estatal, con todas las reformas que está promoviendo, que ya se promovieron con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que queden perfectamente armonizadas con las del gobierno, con las del Estado de Michoacán. Creo que eso va a ser muy importante. En el caso de nosotras, en el tema de igualdad sustantiva, tenemos la ventaja ahora de que ya se está impulsando de manera rápida todo lo que tiene que ver los reconocimientos de los derechos de las mujeres de igualdad sustantiva y fortaleciendo derechos y reconociendo otros que no habían querido ser reconocidos. Entonces, a mí me interesa como legisladora y además como presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, que durante esta legislatura queden perfectamente armonizadas esas leyes. Y ya lo estamos haciendo en el tema local. Legisladora, el tema de estas luchas, de estas conquistas de este sector poblacional, ¿es fundamental lo que se está haciendo en el Estado de Michoacán? ¿Considera así? Y desde luego es un desafío
ya lo mencionaba, esta comisión que usted encabeza, es un sector poblacional muy sensible. El tema de las niñas, las mujeres, las jóvenes, es importante trabajar y legislar en torno a. Así es, y además que tenemos que armonizar los enfoques tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, que también mi reconocimiento al trabajo que se está haciendo, pero también en el tema legislativo a nivel local ha sido necesario retomar temas que habían sido guardados en la congeladora porque eran temas incómodos para otras legislaturas y que nosotros ya empezamos a tomar y que en ese sentido es lo que yo tengo como una meta como presidenta y como mujer, que todo eso se logre plasmar en la legislación local. Recordemos que el tema de equidad de género, igualdad sustantiva, es un tema transversal y por tanto tenemos que revisar muchas aristas, ¿no? Para que quede asegurado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a una participación política libre también de violencia por razones de género, de igualdad, de paridad, ese eje también de la educación, de la profesionalización, de la autonomía económica. Entonces hay muchos temas, no es uno solo, son muchos temas que engloba el tema de la igualdad sustantiva. Diputada, en este sentido, ¿usted visualiza, percibe un eco de los integrantes, de las integrantes de esta legislatura número 76 en este tema en particular? Sí, definitivamente. Yo quiero decirlo de manera pública, que todo lo que ha tenido que ver, que hemos estado presentando y que seguramente en lo que vayamos a seguir trabajando, hemos tenido un eco muy solidario, muy consciente de las y los legisladores de este periodo, de esta legislatura. Y en ese sentido me siento muy optimista, estoy muy optimista porque hay una sensibilización ya dada en los congresistas y eso nos ha permitido que todas las propuestas que hemos venido haciendo, tanto de iniciativas propias como de armonización, vayan saliendo. Y además me quedo, y quiero decirlo también aquí, me quedo gratamente impresionada porque no solamente es de la Comisión de Igualdad Sustantiva de donde están surgiendo las propuestas, sino de los propios diputados y diputadas que están defendiendo en cada oportunidad que tienen que la visión de una sociedad incluyente, no solamente para las mujeres, sino para la diversidad, está surgiendo, está emanando, eso me encanta, eso es una cosa importante para mí y en lo personal también generar legislación que impulse sobre todo la atención a las mujeres en zonas rurales, en zonas no urbanizadas, porque sigue habiendo un rezago en la realidad del desarrollo de las mujeres y de las niñas que no viven en cabeceras municipales, por ejemplo. Pues cerramos así la sesión. Ya también para cerrar, Voces del Congreso, tenemos un minuto. Diputada, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son los retos de esta legislatura y algo más que usted quiera compartir en este espacio? Bueno, en primer lugar, los retos que yo veo van a ser a partir de esto. Iniciamos una legislatura con una dinámica muy distinta que con todo respeto identifico a las anteriores. ¿En qué sentido? En que no hemos parado, hemos sido una legislatura donde tanto los grupos parlamentarios como los propios legisladores en lo personal nos hemos comprometido mucho a trabajar sin cesar. Hemos logrado un hecho histórico de aprobar un presupuesto y una ley de ingresos que en un tiempo donde la organización del trabajo se hizo y logramos que ya en estas alturas ya tenemos esas dos herramientas para el próximo año que requiere el gobierno del Estado. ¿Cuál es el reto y por qué lo menciono? Que sigamos en esa misma tesitura. Ese es el reto, que no perdamos como diputadas y diputados la visión del bienestar de la gente,
que no perdamos la visión de que depende de nosotros, de nuestro trabajo y de nuestro compromiso el desarrollo de Michoacán también. Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces del Congreso y nos mantenemos en contacto si usted nos lo permite. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Tenemos una cita aquí en Voces del Congreso. Adelante, diputada, por favor. Muchísimas gracias. Ay, pues sí me... Compañeras y compañeros diputados.